charla que estamos teniendo con los oyentes, con la gente que se comunica a través del mensajero, a Diego Giuliano, es secretario de Transporte de la Nación. Diego, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto grande saludarte a vos, al equipo. Igualmente, y bueno, indefectiblemente te tenía que preguntar por la situación, cómo la están viviendo ustedes al tema de este paro de transportistas, de esta gran inconveniente que estamos viviendo, que es la falta de gasoil. Vos sabés, Alejandra, que el tema específico de la provisión de gasoil no es un resorte propio del Ministerio de Transporte ni de la Secretaría de Transporte de la Nación, pero por supuesto que nosotros hemos generado estas 2 últimas semanas todo tipo de vínculo, de reunión de lo que se llama la mesa de energía, sí, en donde se encuentran allí las refinerías más importantes del país con los transportistas. Hay un diálogo abierto. Nosotros lamentamos, por supuesto, que esta decisión que han tomado algunos grupos tengan vinculados al transporte de cargas, en realidad perjudiquen al resto de la población, pero el diálogo está abierto. La provisión de gasoil es un tema que tiene dificultades en todo el mundo, también los tiene en la Argentina. Hay distintas situaciones en las regiones, cada una de las regiones tiene particularidades en este tema, pero hay una mesa abierta de diálogo sobre este tema, más allá de que no está dentro de la órbita del Ministerio de Transporte. Está bien. Diego, y hablando, bueno, ahora sí de la órbita específica del Ministerio de Transporte y de tu secretaría, obviamente que no podemos, ya hace varios meses que estamos atravesados por los inconvenientes con los colectivos, ¿no? Que es recurrente, sobre todo cuando llega principios del mes, que hay que pagar sueldos. Y, por ejemplo, en el transporte urbano de pasajeros de Santa Fe, ya los empresarios, incluso en off a la producción, le decían, para el 6 de julio, que es más o menos cuando se pagan los sueldos a los choferes, estimamos que hoy por hoy tenemos una capacidad de pagar el 50% del sueldo. ¿Cómo se resuelve este problema? Porque la verdad que esto implica que podamos llegar a tener problemas en el transporte de colectivos dentro de unos días. Es cierto la preocupación, y también es cierto que nosotros con Alexis Guerrera, con el ministro, hemos puesto este tema sobre la mesa. Es un tema de vieja data, con mucha problemática. Cambiar o torcer el rumbo de lo que significó la compensación al transporte del interior es un tema que nos propusimos desde el primer día. ¿Y por qué lo propusimos? Porque nos parece que la distribución que se venía realizando era injusta, y porque no estamos de acuerdo con algo que pasó en la gestión anterior, que fue justamente eliminar prácticamente el subsidio, el aporte, la compensación al transporte del interior del país. Esto pasó en el consenso fiscal del año 2018, así lo hicieron. Lamentablemente el resultado fue una distorsión tremenda del sistema, y lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en varias direcciones para que esto pueda ser modificado. Esto es lo que nos propusimos desde el primer día. Primero, devolverle las 32 líneas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que injustamente están dentro del sistema federal, conectadas, enganchadas al sistema del subsidio nacional, y que, bueno, estamos gestionando justamente la devolución, pero necesitamos también la voluntad del gobierno de Rodríguez Larreta en esto. En segundo lugar, estamos avanzando en un incremento de la tarifa en AMBA, como se había planteado. Esto era necesario hacerlo. Estamos tratando de que la SUBE avance en todo el país, que llegue al país en todas las ciudades del interior, sobre todo porque eso le da trazabilidad y transparencia a un subsidio que tiene que llegar al vecino, a la vecina, al que se toma el colectivo. Y además, y fundamentalmente, estamos aumentando el subsidio al transporte, algo que, Alejandra, parecía imposible en los primeros días del gobierno. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente eliminado. Se había firmado entre todos los gobernadores de provincia y el presidente un acuerdo para bajarlo, sí. Y nosotros lo subimos y hoy en día lo hemos quintuplicado. Entonces, es un camino largo. Con relación a eso, precisamente, aprovecho para compartir el tuit que hizo ayer Osvaldo Miatelo, secretario de Transporte de Santa Fe,
donde dice que el presupuesto planteado por el DNU del Ejecutivo Nacional destina 38.000 millones de pesos de subsidios al transporte del interior, menos de los 46.000 prometidos por el ministro y mucho menos que los 70.000 solicitados por diputados. Una catástrofe para el transporte de pasajeros del interior. ¿Estos datos son reales, son fidedignos? A ver, yo la semana pasada estuve en la Cámara de Diputados de la Nación hablando con la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Allí hay proyectos muy importantes, 11 proyectos en el Parlamento argentino sobre el tema del reparto de los subsidios al transporte nacional, algo que no había sucedido antes. Por eso digo, le hemos puesto el pecho a la situación, hemos avanzado, hemos transparentado, le corrimos el velo a este tema y se está discutiendo en el lugar más adecuado para hacerlo, que es el Parlamento argentino. Allí también estaba Cofetra. Yo creo que el primer dato, ¿no? El aumento de los 38.000 millones es un aumento de 35% que el presidente en este DNU, está realizando. Aumenta el 35% respecto de el año anterior, con un país que tiene un presupuesto no aprobado por el Congreso de la Nación. Sí, lo contábamos ayer. Y todos sabemos que en este sentido, digamos, la consecuencia de esa, yo diría, de esa falta de responsabilidad que significó no aprobar el presupuesto por parte de la oposición, es también esta. Ahora, también está. Pero se había prometido 46.000 millones, porque me parece que esa cifra se dio en algún momento, se hizo pública. Así es. Y ahora se firma por 38.000. Así es, pero tenemos que tener en cuenta esto. Al no tener presupuesto nacional aprobado, no está el renglón aprobado, lo que ha hecho el presidente primero es prorrogar un fondo de compensación que es necesario prorrogar, porque no estaba vigente. En segundo lugar, lo que ha hecho es aumentarlo el 35% en este mes de junio. Esto es el DNU del 16 de junio. Esto no significa que no podamos seguir aprovechando el tiempo con las provincias, con los municipios, aportando todas las soluciones que tengamos que aportar, ampliando lo que tengamos que ampliar y hacer lo que pasó el año pasado. Fíjate, Alejandra, que el año pasado teníamos sí un presupuesto aprobado de 20.000 millones y el presidente inyectó recursos en diciembre de 8.000 millones más. Sí. Es decir, es posible seguir discutiendo este tema, viendo las necesidades, viendo también lo que aportan las provincias. Las provincias se han comprometido en los acuerdos que han firmado a aportar alrededor del 60% de lo que aporta la nación. Con lo cual se abre todo un diálogo, toda una etapa de justamente, caso por caso, de ver la necesidad y de avanzar. Y este tema a nosotros nos parece fundamental. Por eso hemos hecho estas 4 acciones que te comentaba, por eso aumentamos el subsidio de una manera muy escalable hasta 5 veces, y por eso vamos a seguir con las puertas abiertas del Ministerio de Transporte, de la Secretaría. No interpreto que estamos frente a una catástrofe. Interpreto que estamos frente a un diálogo en el Parlamento argentino, frente a un diálogo con las jurisdicciones, frente a un aporte compartido entre provincias y nación, y me parece que la catástrofe era lo que había pasado antes. ¿Una ley federal de transporte resolvería el tema de fondo? Sin duda que es lo que estamos promoviendo. Hay proyectos de distintos legisladores de distintos partidos políticos y muy buenos en este tema. Hoy es probable que la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados discuta 2 proyectos, el de Jimena López y el de el diputado Romero de la Unión Cívica Radical, sí. El de Jimena López del Frente Renovador, sobre este tema específico. Y nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados con el equipo del Ministerio de Transporte llevando todos los datos necesarios para justamente en ese ámbito, que es el ámbito en donde se discute el reparto de los recursos de los argentinos, podamos tener también soluciones. Así que estamos muy involucrados en este tema. Mientras tanto, cambiando el eje también, no solamente hablar de colectivos, sino también lo que se está haciendo en materia ferroviaria, que viene con un envión muy fuerte. En materia ferroviaria se han hecho inversiones que eran impensadas en los últimos años.
y en verdad el pedido que nos ha hecho el presidente, y en este caso el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de llevar trenes metropolitanos, es decir, trenes de cercanía al interior del país, cuando habían sido levantados hace 15, 20 años, lo estamos llevando adelante. Él nos pidió 8 trenes de cercanía en toda la Argentina interior para despejar los 8 trenes metropolitanos que tiene el AMBA, y estamos por el tren número 6. Y esta noche inauguramos una parada nueva del tren de San Lorenzo a Buenos Aires, y estamos trabajando en el Rosario Cañada de Gómez, y ojalá avancemos fuerte con el Santa Fe Capital, Laguna Paiva, que es un proyecto que también sacamos de donde estaba. Lo desempolvaron, ¿no? Lo desempolvamos para activarlo, y creo que tenemos ahí también el apoyo que necesitamos de la provincia de Santa Fe para poder concluir ese proyecto. Pero digo, el tren metropolitano, el tren de cercanía, el tren de proximidad une a la región. No es solamente evocar un pasado que a todos nos da mucha emoción, sino también nostalgia, sino también saber que el tren es presente y es futuro. El tren es necesario para que la región se active, para que uno pueda vivir en un lugar, pero ir al médico o estudiar o trabajar en otro sin tener que mudarse, y eso es tren de proximidad. El recorrido es, digamos, el ramal es Buenos Aires-Tucumán, y que va a tener ahora nuevamente parada en San Lorenzo, ¿está bien? ¿Es así? Sí, es así. Vamos a tener 4 frecuencias, de San Lorenzo a Buenos Aires y de Buenos Aires a San Lorenzo. Por supuesto que Buenos Aires-San Lorenzo después va hacia Tucumán, pero es un tren que además estamos bajando el tiempo. Ustedes saben que hemos tenido durante algunos años yo diría, un abandono de la cuestión de los trenes de larga distancia también, y los trenes de larga distancia terminan teniendo una duración muy larga. El tren tiene una duración de más de 8 horas a Buenos Aires, el tren de Rosario a Buenos Aires es mucho tiempo. Hoy estamos trabajando para bajarlo a 6 horas, y el año que viene bajarlo a 5, porque nos hemos hecho justamente del ramal ferroviario, que permite que ese tiempo de viaje se reduzca a Rosario, pero también a Córdoba, a Tucumán. Claro. Es una tarea. ¿Cuánto sale más o menos un boleto ahora, por ejemplo, de San Lorenzo a Buenos Aires? Si yo viajo en tren, ¿cuánto más o menos me saldría? 380 pesos en primera y 315 en Pullman. Es aproximadamente eso. Eso es súper accesible, es una tarifa social. Es una tarifa social, ecológica. El tren es ecológico, es económico, pero también está fomentado por el Estado Nacional, porque la costumbre del tren la habíamos casi perdido. Los que somos un poco más grandes nos acordamos del tren de muy chiquitos, pero el tren en toda una generación estuvo ausente. Totalmente. No ha tenido. Entonces hay un fomento muy grande del Estado Nacional para recuperar también el tren, y la verdad que cada vez que sacamos a la venta, a la preventa, pasajes de tren, es un verdadero furor. Mirá vos, es un verdadero furor. Eso agregado a los trenes de carga y a la obra más importante que estamos haciendo en la Argentina, que es la primera circunvalación ferroviaria del país. Digo, a nivel ferroviario, la primera circunvalación, la más grande, es la que se está haciendo en la propia ciudad de Santa Fe. Una obra que va a cambiar completamente el sistema de cargas, porque va a reducir horas, porque va a cambiar en materia de costos logísticos. Eso también es una inversión fuerte que se está haciendo, primero para resolver un tema de la ciudad de Santa Fe, que es descomprimir su tránsito interno, para que no tengamos trenes que interrumpan lo que es una ciudad del tamaño de Santa Fe capital, pero además también permitir que en vez de 2 trenes por día tengamos 10 trenes por día llegando a los puertos. Ojalá. Así que eso baja costos logísticos y llega al productor agropecuario, llega a la pequeña industria, a todos. Sí, es ganar, ¿no? Todos ganan con este tipo de desarrollo, el desarrollo ferroviario. Diego, te agradecemos muchísimo, un abrazo grande, muchas gracias por atendernos. Un saludo a todo el equipo, a ustedes, a vos, Alejandra, y hasta pronto.